Una vez hemos hecho la interpretación del comportamiento de nuestros datos en la mayoría de las situaciones para los laboratorios que vamos a trabajar, iniciaremos con la primera parte del proceso del análisis estadístico, que es la realización de pruebas de rechazo de datos. En este caso, el objetivo de estas pruebas, antes de iniciar con las que tenemos en particular preparadas, es encontrar aquellos datos que bajo nuestro sistema, bajo nuestro nivel de confianza aceptado, no entran dentro de dicho nivel, ¿sí? Entonces quedan en esas zonas de desconfianza, en ese 5% que nosotros en este momento creemos que no deberían estar nuestros datos basados en unos criterios estadísticos. Ahora, esas pruebas de rechazo de datos en la actualidad y para los temas particulares que nos interesan, normalmente son dos, la prueba Q de Dixon y ahorita vamos a ver la prueba de Groups. En el caso de ambas pruebas estadísticas, lo que nosotros vamos a tener es una comparación entre dos valores. Uno que es un valor que sacamos de referencia de una tabla, un valor calculado, o también en este caso el valor crítico, y un valor que calculamos a partir de una ecuación preestablecida para la prueba de rechazo de datos. En este caso, vamos a iniciar con la prueba de Q de Dixon. Sin embargo, esto que acabo de decir no solamente se aplica para Q, sino también se va a aplicar para la prueba de Groups, que ahorita la voy a denominar arbitrariamente la prueba G. Entonces, primero, lo que les comentaba, para poder hacer la prueba necesitamos un valor que calculamos a partir de nuestros datos experimentales y vamos a tomar un valor calculado, que más adelante lo vamos a revisar con una tabla. Una característica también que tiene esta prueba Q de Dixon es que normalmente se utiliza cuando tenemos máximo 10 datos. ¿Sí? Cuando ya tenemos otras situaciones sería conveniente utilizar la prueba de Groups. Igualmente, en la mayoría de nuestros tratamientos de datos, en lo que vamos a trabajar en el laboratorio, la idea es que ustedes trabajen con la prueba de Groups. La prueba de Dixon la explico porque también existe y en algunas ocasiones hay legislaciones que les van a exigir a ustedes que utilicen esta prueba. Entonces, es importante que en este momento la conozcan. Igual, la aplicación de la Q o la prueba G que vamos a ver a continuación es igual. Bueno, como es igual, voy a tomar de referencia ahorita la prueba Q de Dixon. Y para eso voy a tomar una serie de datos particulares. Digamos que nosotros hacemos la medición de una masa, podría ser de manera consecutiva 5 veces, que son los datos que ustedes ven aquí reportados. Una recomendación que les voy a dar en ese sentido para que la interpretación sea mucho más sencilla es que organicen sus datos siempre de menor a mayor, ¿sí? En un orden establecido, porque así ustedes van a poder hacer una interpretación mucho más sencilla. Empezando por generar la hipótesis de cuál es el dato que tiene mayor riesgo de ser atípico, recordando que nosotros vamos a trabajar con un nivel de confianza determinado. En este orden de ideas, si nosotros hacemos la representación de nuestros datos numéricos a partir de una curva gaussiana, nos vamos a dar cuenta que los datos que tienen mayor riesgo de caer en estas zonas que estoy representando con azul oscuro, pues o es el dato más pequeño o es el dato más grande, porque son los que están más alejados del valor promedio. Ellos son los que tendrían el mayor riesgo, en este caso, de ser atípicos, los datos que vamos a denominar extremos, el pequeño o el grande. De ahí la importancia de que nosotros tengamos organizados nuestros datos para poder entender cuál de ellos podría ser el de mayor riesgo. Ahora, una vez lo establecemos, esos datos van a ser evaluados a partir de la prueba que vayamos a hacer de rechazo de datos. Para poder hacer esa evaluación vamos a tener en cuenta lo que tenemos como el valor calculado y la regla de decisión que nos va a permitir determinar cuándo el dato permanece o cuándo el dato se rechaza. Entonces, la regla de decisión dice lo siguiente. Cuando ustedes calculan el valor de Q y lo van a comparar con uno que está en una tabla, que llamamos el Q tabulado o el Q crítico, en el dado caso de que el Q calculado sea más grande que el Q crítico o tabulado, el dato debe ser rechazado. Pero en caso de que el Q calculado sea más pequeño que el Q tabulado o Q crítico, en ese momento el dato debe permanecer. Entendiendo que entre más grande sea el Q calculado, mayor probabilidad de rechazo de datos. En ese sentido, al revisar nuestra ecuación, la que tenemos aquí arriba, que es, pues es un fraccionario, entre más grande llegue a ser ese numerador, pues más grande también va a ser el Q calculado y por lo tanto mayor probabilidad de rechazo de datos.
Entonces, en este sentido, si yo hago la diferencia entre el XC menos el XB, ya vamos a mirar qué son esos valores, entre más grande sea, mayor probabilidad de que ese dato sea rechazado. Ahora, ¿qué es el XC y qué es el XV? El XC es el valor cuestionable. El dato que nosotros creemos en este momento tiene la probabilidad de ser rechazado, bien sea o el pequeño o el grande. Lo podemos evaluar de manera independiente para los dos, menos el XB, donde el XB es el X vecino. En el caso del 1247, por ejemplo, su vecino sería 1248. Al hacer esta diferencia, pues nos vamos a dar cuenta que el resultado en términos de valor absoluto sería de 0.01. Y eso sería empezar a hacer la revisión de esta primera parte del Q calculado. En el caso de el 1267, el valor vecino para él es 1256. Al intentar hacer esta resta, en términos de valor absoluto, el valor más o menos nos va a dar de 0.11. En este sentido, el que generó la mayor diferencia y el mayor valor en este caso entonces en el numerador es el valor más grande. O sea que si entre 1247 y 1267 hay un dato que tiene mayor riesgo a ser atípico, es el dato 1267. Hay veces nos puede pasar que cuando hacemos este análisis puede también dar que el dato con mayor riesgo sea el más pequeño. En este momento, para el ejemplo, me dio el más grande, pero ambos, al iniciar un proceso en general, sin haber hecho la evaluación, empiezan con un 50-50% de probabilidad de ser rechazado. Al hacer las restas que nosotros nos vamos a dar cuenta cuál es el que tiene el mayor riesgo. Para el ejemplo que yo tengo, el que tiene el mayor riesgo es 1267, ¿sí? Por tener lo que ya habíamos mencionado, esa mayor diferencia. Así que en este momento, para poder hacer el rechazo de datos, la evaluación, vamos a terminar de enfocar nuestra atención en el 1267, ¿sí? En ese sentido, para poder terminar de aplicar la prueba, el valor del Q calculado, aparte que es la diferencia entre el valor cuestionable y el valor vecino en valor absoluto, esa diferencia se tiene que dividir por W, donde W es el rango, es decir, la diferencia entre el dato más pequeño que tengamos en ese momento con respecto al dato más grande, para poder obtener lo que nosotros denominamos el Q calculado. Al momento de hacer ese proceso matemático con nuestro conjunto de datos y en particular con el dato que tiene mayor riesgo a ser atípico, que es 1267, el valor de nuestro Q calculado, pues, o Q, de nuestro Q calculado, perdón, es de 0,55. Ese valor por sí solo no nos dice absolutamente nada. Necesitamos algo que nos permita hacer la comparación. Necesitamos el Q tabulado o el Q crítico para saber si el dato se rechaza o si el dato permanece. En ese sentido, para poder hacer esa determinación, pues lo que requerimos es de una tabla de Q. Aquí yo traje una tomada de la fuente bibliográfica que ustedes ven en la diapositiva, que nos sirve para tomar de referencia en esta situación. Entonces, al momento de hacer la evaluación del Q crítico, de buscar ese valor que nos va a servir de comparación, hay que tener en cuenta dos criterios: el número de observaciones o el número de datos trabajados y el nivel de confianza. En este sentido, al revisar los datos que tenemos, el número de observaciones es 5. Este número de observaciones se puede trabajar con diferentes niveles de confianza. Sin embargo, conforme a lo que nosotros estadísticamente trabajamos, porque quizás es el valor en la mayoría de los casos aceptado en este tipo de situación de análisis, es del 95% de confianza. Así que nosotros también lo trabajaremos al 95% de confianza, excepto en ocasiones donde arbitrariamente quiera que ustedes hagan una modificación de dicho nivel de confianza. Igualmente, cuando ya lo extrapolan a cosas de la vida real, pues revisando la legislación, si existe algún tipo de predisposición de nivel de confianza, usted trabajaría con ese. De lo contrario, normalmente no nos recomiendan trabajar con el 95% de confianza. En este orden de ideas, siguiendo nuestro ejemplo particular, 5 observaciones, 95% de confianza, encontramos que el valor crítico o el valor tabulado es de 0,71. Ante esta situación, nosotros podemos llegar a una conclusión. Entonces, voy a escribir aquí Q tabulado igual a 0,710. El Q calculado nos había dado en este caso
de 0,55. Al hacer la comparación nos damos cuenta que Q calculado es más pequeño que el Q tabulado. Es decir, llegamos a esta conclusión. Por lo tanto, al hacer la comparación numérica y darnos cuenta que el Q calculado es más pequeño que el Q crítico o Q tabulado, el dato tiene que permanecer y no es necesario hacer el rechazo de algún otro, bueno, hacer el rechazo de ese dato y claramente de ningún otro dato más, porque si había alguien que tenía probabilidad, mayor probabilidad de ser rechazado, era 12,67. Si el dato de mayor probabilidad no fue rechazado, pues el resto se va a mantener, obviamente. Ahora, si el dato hubiera sido rechazado, la recomendación que nosotros hacemos es, listo, este dato ya no existe. Ahora su nuevo conjunto se restringe a estos nuevos datos, por decirlo de algún modo. Hagan nuevamente la revisión con la prueba de rechazo de datos para poder verificar que ellos siguen manteniendo, en ese caso, siguen establecidos dentro de ese 95% de confianza, ¿sí? En el dado caso, recuerden que en este ejemplo no nos pasó. Este dato también hace parte del conjunto que debe aceptarse dentro de ese 95% de confianza basado en la variabilidad que se presentó en el conjunto de datos trabajado. La otra prueba de rechazo de datos que nosotros vamos a tratar es la prueba de groups. Ella sirve igualmente para la determinación de datos atípicos y no tiene restricción respecto al número de datos para poder ser analizados. En este sentido, la información que nosotros vamos a tomar de esta prueba de groups fue tomada de una norma ISO que nos va a permitir pues tener en cuenta esas cuestiones de legislación, de parámetros estadísticos, por decirlo de algún modo, que es la que se utiliza en este momento en la actualidad, ¿sí? La prueba de groups es muy parecida a la prueba de Q en el sentido de la aplicación de la misma. Para poder llegar a una conclusión, ustedes tienen que calcular un valor y compararlo con un valor tabulado. La única diferencia que vamos a tener en este caso en la prueba de groups es que al momento de hacer la comparación, groups tiene dos valores de comparación en tabla. Uno que se trabaja al 95% o 5% de desconfianza, que es como normalmente aquí lo tengo en la presentación, o el 99% de confianza o 1% de confianza para poder determinar una situación particular. Las reglas de decisión dicen lo siguiente. Nosotros estábamos acostumbrados a hablar acerca del valor calculado y el valor tabulado y mirar si es mayor o menor. Aquí se aplica exactamente lo mismo. Entonces, la primera regla, que es la que yo tengo acá, dice que al momento de calcular el G, ¿sí? Lo que yo llamaba el valor calculado, si lo comparo con el valor tabulado o el valor crítico, usted tiene la opción de que ese valor calculado sea menor o igual al valor crítico que encontremos en la tabla del G. En ese momento el dato permanece, el dato no se rechaza. Cuando usted está en una situación en la que usted tiene su G calculado y ese G calculado en esta situación es más grande que el valor crítico o el que antes llamábamos el valor tabulado, cuando lo hicimos para Q, en ese momento lo que hacíamos era rechazar directamente el dato, ¿sí? Y ya, cuando los pasa para la prueba groups, ese valor en este momento que no pasa con el 95 o el 5% de desconfianza, se declara un valor dudoso, ¿sí? Y lo vamos a dejar ahorita en un momento, bueno, lo vamos a dejar más bien no todavía declarado como valor dudoso, sino lo vamos a dejar en stand-by. ¿Por qué? Porque hay que hacerle una segunda evaluación. Ese valor calculado ahora se va a tener que comparar con otro valor crítico. Yo consulto el valor de G crítico al 99% de confianza, o lo que sería lo mismo, al 1% de desconfianza. Busco ese valor tabulado y lo comparo. Y en caso dado de que ese valor tabulado sea más grande que el G calculado, o lo que es lo mismo, que el G calculado sea más pequeño que el valor crítico, ahora sí entra en esta posición de valor dudoso. Cuando un dato queda en esta ubicación, la decisión de rechazar o permanecer
dicho dato dentro del conjunto, depende de nosotros, de los experimentadores. Establecer si de pronto sí existe un comportamiento habitual en el que el dato podría dar en esta zona y por lo tanto no se tiene que rechazar, porque basado en el comportamiento natural de los datos es normal que pase eso, o no. Esto es muy extraño que realmente suceda, entonces tengo que tener el criterio de decir, no, hay que rechazarlo totalmente y sacarlo del conjunto de datos, ¿sí? Esta es la tercera opción y es que usted le dio la oportunidad con el 5% de desconfianza, le dio la oportunidad con el 99% de confianza a ese valor que calculó y siempre dio más grande, tanto del 5% de desconfianza, el 1% de desconfianza. En ese momento, si ya es más grande, ni modos. Ahí sí la definición, la decisión, perdón, final es que el dato es un dato típico y hay en este momento que rechazar, ¿sí? Eso es lo que cambia de la prueba en particular, que le damos una segunda oportunidad. Obviamente, hay otra cosa que cambia y es la ecuación matemática específica que utilizamos para la determinación del G calculado. Esa la tenemos acá. En este caso, para hacer esa determinación vamos a tener una fracción. En la parte superior tenemos la diferencia entre el valor cuestionable y el valor promedio, en términos de valor absoluto. Ese valor, esa diferencia, perdón, la vamos a dividir por la desviación estándar de nuestro conjunto de datos y de esa manera se calcula el valor de G. Para poder encontrar los datos críticos y al hacer la comparación entre el calculado y el tabulado, pues tenemos la tabla de groups, ¿sí? Esta tabla, por ejemplo, que yo traigo aquí de referencia, es tomada del artículo original de groups. Aquí nosotros tenemos alguna información, ya la vamos a interpretar con más detalle. Sin embargo, vamos a intentar hacer la prueba de rechazo de datos de groups con el ejemplo que teníamos anteriormente. Aquí lo que vale la pena nuevamente mencionar es que los datos que tienen mayor probabilidad siempre, sin importar la prueba de rechazo de datos, pues son los datos más alejados del promedio. Es decir, el dato más pequeño y el dato más grande. Ellos en principio son los primeros que nosotros tenemos que revisar. Para eso, también tenemos que determinar que entre más grande sea el G calculado, más probable es que el dato sea rechazado. Aquí podríamos hacer el mismo análisis de antes, cuando tomábamos la prueba de la prueba Q de Dixon. Entre más grande sea el numerador, mayor probabilidad de que el G calculado sea más grande y por lo tanto que pueda llegar a ser un dato atípico. En este sentido, para hacer esa diferencia, pues tenemos que sacar el valor promedio. Al sacar el valor promedio con el conjunto de datos, nosotros vamos a poder determinar en este sentido las diferencias. 1247 menos 1254, eso más o menos nos da 0.07 en valor absoluto. 1267 menos 1254, eso más o menos nos va a dar alrededor de 0.13. En ese orden de ideas, el dato de los dos que en este ejemplo tenemos, que tiene mayor probabilidad de ser atípico, no necesariamente lo va a ser, pero es el de mayor probabilidad, pues sería el dato más grande. Recuerden que esto se comporta de manera aleatoria. Hay veces puede ser el más grande, el más pequeño. Lo importante es que siempre el dato que tiene más riesgo es el pequeño o el grande por estar más alejado del valor central. Para mi ejemplo particular, pues sería el 1267 por tener una mayor diferencia con el valor promedio. Va a obtener también el valor más grande de G calculado. Al momento de aplicar la ecuación y llegar al valor del G calculado, vamos a tener este dato numérico, ¿sí? El G calculado para nuestro caso particular es de 1.591. Ese valor no me dice nada por sí solo. Ahí es cuando nosotros vamos a ir a la tabla. Entonces me voy a volver un momentico para volvérselas a mostrar, ¿sí? Yo les había comentado una situación al momento de hablar acerca del comportamiento de los datos y es que muchas veces también para poder llegar a hacer nuestras conclusiones utilizamos algunos elementos, unas tablas. Las tablas pueden estar en este momento descritas con el comportamiento de nuestros datos, que es de dos colas, o puede estar descritas con el comportamiento a una sola cola. En química la mayoría de nuestros datos se comportan a dos colas. Sin embargo, eso no quiere decir que yo no pueda utilizar tablas de una sola cola. Sí lo puedo hacer. La cuestión particular es que tengo que hacer una buena traducción de esa información. Entonces, primero, pues tengo que identificar mi tabla, qué información me pide para poder encontrar el valor correcto.
Entonces, en esta tabla me está pidiendo el número de observaciones y me está hablando acerca del nivel de significancia que tiene que superar tal valor. Aquí, en este caso, estaban hablándonos de los porcentajes de desconfianza, ¿sí? A diferencia de la tabla que yo les mostré anteriormente, que estaba organizada por niveles de significancia, lo máximo, ¿sí? Lo que yo confío. Aquí está organizado en términos de lo que desconfío. Sin embargo, aparte de eso, tengo que hacer la interpretación correcta de si la tabla está conforme a una o a dos colas. Nuestra tabla de referencia ahorita está a una sola cola. Recuerden que yo les había mencionado que cuando nosotros trabajábamos a dos colas, basado en lo que nosotros trabajamos típicamente en el laboratorio, lo común es que trabajemos con el 95% de confianza y con el 5%, por decirlo así, de desconfianza. Pero si la tabla ya no está a dos colas, sino a una sola cola, quédese con el nivel primero de desconfianza y divídalo entre dos. Es decir, si yo encuentro una tabla que quiero interpretar que sea equivalente a decirlo a dos tablas, pero, a dos colas, perdón, pero está una sola cola, tengo que trabajar con el 2.5% de desconfianza. Y en términos de confianza, con el 97.5, para que la tabla me sirva. Es como una traducción de la información. Como la tabla que tenemos en este instante no trabaja a una, sino trabaja a dos colas, pues nosotros tenemos que trabajar con la información al 2.5% de desconfianza. Es decir, voy a utilizar esta columna. El otro criterio que en este momento vamos a tener que utilizar es el número de observaciones. Conforme a nuestro conjunto de datos, nuestro número de observaciones es del 5%. Tendríamos un valor, en este caso, de 1,715. Voy a anotarlo para que no se nos vaya a olvidar. Igual ahorita lo voy a llevar a otra diapositiva. Entonces, el valor del G que llamábamos tabulado, o que también, recuerden que tabulado es sinónimo de crítico, y aquí lo voy a poner al 95% de confianza, o lo que es lo mismo, al 5% de desconfianza para nuestros datos, que en este momento se comportan a dos colas, pero buscándolo en la tabla de una sola cola, ese valor es de 1,715. Sin embargo, de una vez también vamos a mirar que en el caso de la prueba de groups se le da una segunda oportunidad a los datos. Aparte de trabajar, en este caso, con el 95% de confianza, groups también le da la opción del 99, ¿sí? 99 que sería equivalente al 1% de desconfianza. Recuerden que esta tabla no está para dos colas, está para una sola cola. Entonces, si en dos colas era el 1% de desconfianza, en una sola cola es del 0,5%. Como tenemos 5 datos, ese valor sería el 1,764. El otro valor que quizás tengamos que tener en cuenta, ¿sí? El G tabulado al 99% de confianza a dos colas, o el G crítico, que es lo mismo, en términos de desconfianza al 1% para 5 datos, es de 1,764. Estos son los valores que quizás tengamos que tener en cuenta, tengamos que tener presentes para decidir si el dato, en este caso, permanece, entra en una zona de valor dudoso o debe ser rechazado. Entonces, pero para hacer esas conclusiones tenemos que devolvernos a donde estaba el valor calculado, que era de 1,591. En este sentido, pues en esta tabla yo igual lo hice para los dos, pero me voy a quedar con el dato que tenía la mayor probabilidad. Es decir, me voy a quedar con el 1267, ¿sí? Al hacer el cálculo del valor del G, me dio 1,599. Al buscar el G crítico, nosotros nos dimos cuenta que el G crítico es de 1,715. Es decir, el valor crítico es más grande que el valor calculado, o lo que es lo mismo, el G calculado es más pequeño que el valor crítico. Es decir, ahí directamente ya estaríamos en la decisión 1. Es decir, el dato se acepta, no habría nada más que hacer. Ya no tendríamos que hacer nada, ninguna revisión posterior. En un dado caso, digamos, una situación hipotética, que no nos hubiera dado 1,591, sino 1,791, por ejemplo.
En ese momento, al compararlo con el 5%, se cumpliría el hecho de que el valor calculado es más grande que el valor crítico. Y ahí entra todavía en un stand-by, porque habría la necesidad de utilizar este segundo valor, pero si lo estuviéramos comparando con 1,791. En ese momento, también cuando hacemos la revisión entre el G calculado y el G crítico, el G calculado sigue siendo más grande. Si esa hubiera sido la situación, nos encontraríamos en el tercer caso, porque el G calculado superó, es más grande que el crítico al 5 y que el crítico al 1. En ese caso ya podemos decir que es un dato fuera de tendencia, es decir, es un dato que tenemos que rechazar. Pero si nos hubiera dado, por ejemplo, que en este caso el G crítico al 5 era más pequeño que el calculado, pero el calculado era más pequeño que el crítico al 1, entrábamos en la segunda posición. Y ahí sí la decisión de rechazar el dato es de nosotros. En ese caso, pues es parte del conocimiento del que tengamos del proceso particular, es el que nos va a permitir concluir en ese caso si lo rechazamos o si lo mantenemos. Y igualmente, si un dato fuera rechazado, la idea es que ustedes con el conjunto de datos que quedan vuelven y aplican la prueba de groups para poder determinar si hay algún otro dato que pueda salirse de la tendencia. Aquí, por ejemplo, yo de una vez lo hice con el dato mínimo y el dato máximo. Miren que sea lo que sea, si había alguien que tenía dato mayor probabilidad, pues es el que ya habíamos sabido que daba el calculado más grande. Con el otro, sin lugar a dudas, no había inconveniente, ¿sí? Para poder hacer la evaluación. Pero aquí igual la dejé como ejemplo. Y de esta manera terminaríamos como la parte del rechazo de datos.